Vamos a estar predicando Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30. Y se pueden poner de pie, por favor. Vamos a leer hasta el 34. Dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nadac, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ecbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes que Israel, que reinaron antes que él, porque provocó a ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito. Echó el cimiento a los precios de la vida de Segub, su hijo menor. Puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Señor, gracias. Tu palabra es que corrige, que trabaja el corazón, que Dios mío cambia la mente. Tu palabra es que transforma al humano, Dios. Es tu palabra que hace que nosotros nos confrontemos, Señor, contigo y vengamos a ti arrepentidos, Señor, reconociendo lo que tú tienes para nosotros. Permite que tu palabra fluya y que, Dios mío, nosotros seamos confrontados en esta mañana. Dios mío, hablando una palabra que tú pusiste en mi corazón para esta santa iglesia de hombres y mujeres lavados con tu sangre, Señor. Bendice este lugar y bendice cada corazón aquí presente, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Los versículos que acabamos de leer son desgarradores. Son versículos muy fuertes. Lo que más me impactó mientras yo estudiaba esto, a mí, fue el asunto de Hiel de Betel, que él reedificó a Jericó. Lo de Acab, ustedes lo han escuchado muchas veces, que fue el más malo de los reyes de Israel, que hizo más maldad que los que habían sido antes que él. Y entonces, Hiel de Betel lo que hizo fue que reedificó Jericó. Y ese tipo era tan descabellado, tan inhumano, que la Biblia lo que está diciendo en estos versículos, que en las paredes que él levantó, él sacrificó a sus hijos y levantó las paredes en base a ese sacrificio y lo incrustó en la pared. Recuerden que Dios le había dicho a Josué que nadie podía levantar a Jericó y el que lo hiciera iba a ser maldito. Y entonces este señor, úseme la expresión, este tipo se levanta y quiere desafiar a Dios y sacrifica sus hijos y lo entierra como un sacrificio, como un altar. Amén. Y ofrece humanamente, hermano, no es algo que fue inventándonos. La Biblia dice que él sacrificó a sus hijos y lo entregó a Baal. Mira la maldad que había en ese momento en Israel. Y los hombres se habían alejado por completo de Dios, de tal manera que Acab y su bella esposa, por no decir otra cosa, habían levantado en Samaria un templo que competía con el templo de Jerusalén. Y en ese templo habían puesto una estatua gigantesca de Baal, que era un dios cananeo.
hermanos, y habían puesto una estatua de Acera, que era la esposa de Baal, que representaba, hermano, la fertilidad. Yo quiero que ustedes agarren esta palabra que le voy a decir a ustedes acerca de Baal, para que entiendan lo que Dios quiere traerle a ustedes en esta mañana. Baal representaba el dios del fuego y la lluvia. Baal era sinónimo de lluvia y de fuego. Sin embargo, Acera era sinónima de bienestar y de prosperidad, de abundancia. Tengan eso ahí para que me puedan entender más adelante. Entonces, Israel había sustituido esa fe que Dios había puesto en sus corazones y se había inclinado a adorar a estos dioses paganos. Hoy en día, quizás, nosotros no tenemos esos niveles de nosotros entregar nuestros hijos para los dioses. Pero igual, este mundo, hermanos, se ha desvinculado, ha roto todos los esquemas bíblicos, saliéndose, hermanos, de los parámetros que Dios ha establecido. Y hoy quizá no sacrifica hijos de forma literal, pero se lo entrega al libertinaje. Yo he visto mujeres, ¿verdad?, cómo toman a sus niñas de 12 y 13 años y la permiten que entren a área de prostitución. Es una forma de sacrificárselo a los Baales, hermano. Yo he visto hombres, ¿verdad?, que agarran sus niños en preadolescencia y los llevan a los cabarets para que tengan intimidad con mujeres prostitutas. Eso es entregárselo a Satanás, hermano. Eso no es otra cosa que entregárselo a Satanás. Yo he visto mujeres, incluso he visto muchas hermanas que por algunos libertinajes que se le ha permitido, que practican en el día de Halloween y cambian a sus niños, hermano, y ofrecen dulces a esos dioses paganos que son en contra de la palabra de Dios. Y que cuando tú decidiste entregar a Cristo, tú pasaste del mundo de la tiniebla al mundo de la luz, que es el mundo de Cristo. ¿Van conmigo en el mensaje? Cuando la situación se sale de control, Dios tiene que hacer cosas determinantes. Cuando las cosas se salen del control, hermano, en la tierra, en la vida nuestra, en nuestra familia, en nuestros negocios, Dios tiene que hacer cosas que van a afectar, pero que van a mandar un mensaje claro y preciso. Entonces, no te asustes cuando las cosas salen de control, si tú ves que hay una intervención sobrenatural en eso que se sale de control. Y como las cosas se habían salido de control, Dios tiene sus personas específicas, sus siervos específicos para la hora específica. Yo no sé si tú has entendido que para esta generación Dios nos llamó a nosotros, Dios me llamó a mí. Y yo estoy seguro que a muchos de ustedes también lo llamó para que seamos la diferencia en esta generación. Amén. Eso pasa en ese momento tan calamitoso, tan moralmente bajo que Israel estaba pasando. Y la Biblia dice, hermano, que Dios levantó a Elías en ese momento. Elías viene siendo esa contraparte de Acá y Jezabel, que era una dupla del infierno. Es una dupla del infierno, Acá y Jezabel. La Biblia presenta que ellos dos lo habían hecho más malo que todos los otros. Roboam, Omri, Sili y muchos nombres que la Biblia presenta que hicieron cosas malísimas. Sin embargo, la Biblia dice en el versículo que leímos, el capítulo 16, versículo 30, dice que Acá lo hizo peor, más malo. Por eso, en circunstancias de esa manera, cuando las situaciones se salen de control, Dios tiene que hacer cosas determinantes para poder enderezar eso que se salió de control. Por eso, tú a veces no entiendes
cómo el mundo, hermano, gime que Cristo venga. Nosotros, y esto no estaba en parte del mensaje, pero quiero compartirlo con ustedes. Nosotros, este año 2025, ¿verdad? Comenzó a gobernar Estados Unidos, que es la cultura más poderosa de la tierra, Trump. Y nosotros veíamos que el mundo entero tenía una presión para que se aprobaran algunas malas costumbres, ¿verdad? Algunas cosas que eran contrarias a la moral y a la naturaleza. Había una presión, incluso, para decirle más, los hermanos que ven noticias, no solamente que ven malas noticias, sino que siguen noticias del país, saben que nosotros como país teníamos 20 años esperando que se aprobara un código penal. ¿Alguno de ustedes ha sabido eso? Sin embargo, 20 años no habíamos podido, como país, aprobar un código que lo necesitábamos, hermano. Viene Trump y le quita un poquito de poder a esas agendas mundialistas, a esas agendas que estaban, hermano, esas agendas que estaban de una manera presionando a las sociedades para imponer sus reglas. Y viene Trump, un poquito rudo, sacude todas las naciones, y entonces ya no hay esa presión a nivel mundial para que se impongan la agenda. Y no vengo a darle clase a ustedes porque el mundo se va a deteriorar de todas formas, bíblicamente correcto, es así. Lo que quiero decirles es que cuando Dios ve que las cosas se salen de control, siempre busca personas, hermanos, amén, para que las cosas se enderecen. Y esas mismas personas hacen que otras personas sean afectadas, porque ahora Estados Unidos está teniendo una presión en cuanto a lo que es sacar a indocumentados de una forma terrible. Pero Dios tenía que hacer algo. Dios tiene sus mejores recursos para que las cosas se enderecen. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo: acá vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Tú quieres ofrecer corrupción, tú quieres ofrecer delincuencia, tú quieres ofrecer un libertinaje, sacrificio humano, entonces yo te voy a ofrecer esto. Tú me vas a decir, hasta ahora tú vas a llegar con tu maldad, ¿verdad? Y yo te voy a tener que sostener, te voy a tener que agarrar para que no se te vaya de las manos. Por eso la Biblia dice, en el versículo 17, en el capítulo 17, versículo 1, entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo: acá vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mis palabras. Tú quieres orar, tú quieres tener una vida de libertinaje, tú quieres hacer lo que te venga en gana, hazlo, pero sabe que vas a tener una consecuencia por tus actos. Pastor, cada decisión que nosotros hacemos conlleva, hermano, cada decisión que nosotros tomamos conlleva un resultado. Algunos buenos, otros malos. Pero toda decisión que tomamos nos afecta positivamente o negativamente. Nos aleja de Dios o nos acerca a su presencia. Entonces Elías dice: en cuya presencia estoy. O sea, él dice: ok, usted tiene a Baal, yo estoy en la presencia de Dios. Porque con la presencia de Dios el mal no puede. Aunque veamos que el mundo se está pudriendo, hermano, Dios está por encima de la pudrición de las tinieblas. Cuando Dios quiere hablarle
a su pueblo, a la tierra, Él le habla. Si tiene que sacudir las placas tectónicas para que se muevan y sacuda la tierra, Él le habla. Él le habla, hermano. Dios tiene herramientas para que la gente entendamos que Él está en control, que Él no ha dejado nada, hermano. Entonces Elías, que viene haciendo la contraparte de Acab y Jezabel. Jezabel, la Biblia habla en el libro de Apocalipsis y en toda la Biblia, es un referente de maldad, es un referente de pecado, es un referente de enfrentar a Dios. Porque Jezabel no solamente era Sidón, era de Sidón, sino que ella era bruja. Era una mujer que se inclinaba al pecado de la sexualidad. Era una mujer que se vestía, hermano, con ciertos niveles de impureza que tenía a Israel envuelto en una condición de pecado. Y yo quiero decirte a ti, yo quiero que esté claro esto que te voy a decir. Cuando Dios te permite a ti estar al frente y liderar, tú tienes que saber cómo te conduce, porque todo el pueblo va a seguir lo que tú haces. Si Dios te puso a ti al frente de un grupo de personas, tú tienes que andar en novedad de vida nueva, porque las personas que te ven, el modelo que tú presentas, ese modelo, ellos te van a seguir a ti. Y nosotros tenemos que enseñar el modelo de Jesús, que es el modelo perfecto. Entonces Jezabel se había opuesto a todo lo que se llama Jehová. Es una entidad que se convierte en una entidad espiritual y había traído al pueblo confusión. El pueblo estaba confuso, hermano, por la actitud de esta mujer diabólica. Esta mujer, hermano, que la Biblia la presenta como la hija del diablo en el libro de Apocalipsis. Cuando a ti te llamen Jezabel, tienes que tener cuidado, que es peligroso, hermano. Porque Jezabel es sinónimo de prostitución, es sinónimo de maldad, es sinónimo de rebeldía, es sinónimo, hermano, de enfrentarse a Dios. Eso representa a Jezabel. Pero siempre cuando hay una Jezabel, hay un Elías. Fíjate, hermano, cuando Jezabel se levanta, siempre Dios tiene un Elías. Dios siempre tiene un Elías para enfrentar a Jezabel. Y comienza la sequía. Voy a hacer un poquito rápido para llegar al punto del mensaje. Comienza la sequía y Dios le dice a Elías: mira, vete para el arroyito que está en el Jordán. Hay una rigola. ¿Tú no sabes lo que es una rigola? Los hermanos que me ven en las redes, una rigola es un pedacito de una porción de agua, ¿verdad? Porque nos ven a nosotros a nivel mundial. Y una rigola es una porción de agua que sobresale, que sale de un arroyo, de un río. Amén. Entonces, hermanos, Elías, Dios lo manda para una porción de agua, y lo mantiene por un tiempo sustentado por cuervos. En la mañana, así dice la Biblia, hoy lo aprendí, en la mañana los cuervos le llevaban pan y en la tarde carne. Nosotros somos muy dados a que teníamos que comer las dos cosas juntas. No, primero pan y en la tarde carne. Yo no sé si le llevaba un mulito de pollo, un mulito de avestruz, pero yo sé que le llevaba carne, dice la Biblia. Los buitres le llevaban pan y carne. Pero pasó el tiempo y se seca, hermano, el arroyo, y ya los cuervos no vienen a traer pan y carne. Y Dios le dice a Elías que vaya a la ciudad de donde venía Jezabel. Oye, ¿dónde Dios manda a Elías? Donde está el trono de Satanás, donde salió esa maldad, y le dice: ve a una viuda de Sidón de Sarepta, o sea, es en la parte norte de Israel, lo que hoy es el Líbano. Ve allá y yo te voy a sustentar.
Una mujer que tenía ya planificado hacer una arepa vacía, no había salami ni había queso, era una arepa vacía, o un yaniqueque como decimos nosotros, o una empanada, y cocerlo, comérselo con su hijo y morirse porque la sequía había llegado hasta allá. Y llega Elías a traer a esa casa esperanza. Y la Biblia dice, hermano, que Dios sustentó a esta mujer porque ella obedeció. Lo que viene el miércoles, vayan aprendiendo eso. Para que el sustento de Dios llegue a tu casa, tú tienes que obedecer. Si no obedece, no fluye la bendición. ¿Están escuchando? Si no obedecemos, la bendición no fluye. La viuda, que tenía solamente un chin de aceite y un chin de harina, Elías le dice, tráeme a mí primero, y ella obedece, no cuestiona, sino que ella obedece, honra al siervo de Dios, y entonces dice la Biblia claramente que ella nunca faltó de la tinaja ni aceite ni harina, sino que todo el tiempo que Elías estuvo allá, sustentó, Dios multiplicó, Dios trajo abundancia a la tinaja. Yo estoy seguro que ella, como toda mujer que tenía un niño, se preocupaba porque las mujeres son un poquito más sentimentales y se preocupan un poquito más que los hombres. Yo imagino que muchas veces ella iba a la tinaja y veía que estaba la misma porción de harina que ella había dejado. Y por cuando hacía su yaniqueque o su empanada, amén, y posiblemente con un chin de queso, un chin de salami o un chin de jamón, y hacía su respectiva empanada, hermano, ella veía que quedaba la misma porción. Y día tras día ella pasaba viendo eso, porque ella como mujer se preocupaba por su niño. Pero Dios había dado una palabra. Y cuando Dios da una palabra, iglesia, no hay fuerza de Jezabel que quiera romper esa palabra. Pasó el tiempo, la temporada de Elías en la casa de la viuda. Y llega Elías y pasaron años, hermano. 3 años y medio, dice la Biblia. Y llega Elías y quiere enfrentarse al problema principal, que es Acab y Jezabel. Y él sale a buscar a esos hijos de Satanás. Dice la Biblia que él se enfrenta a ellos y le dice, mira, para que se acabe la controversia que hay, vamos a reunirnos en el monte Carmelo y vamos a hacer un sacrificio. Y el Dios que responda por fuego, ese va a ser el Dios de Israel. ¿Qué representaba Baal? ¿Y qué más? Entonces, ¿cómo Dios había exprimido a Israel? Con sequía y falta de fuego, hermano. Para que nosotros veamos que Dios tiene el control de todo. Que Satanás hace hasta donde Dios le permite que haga. No hay terreno en la vida mía ni en la vida tuya que Satanás pueda hacer si Dios no se lo permite. Y entonces, dice la Biblia, hermanos, que Elías convoca 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera. Primera Reyes, capítulo 18. Léanlo en su casa para que vea qué interesante esa historia. Interesantísima, maravillosa. Y Elías le dice a ellos, como ustedes son más, ofrezcan ustedes sacrificio primero. Y después yo voy. Y el Dios que responda por fuego, ese va a ser el Dios de Israel. Los baalitas, que se caracterizaban por bulloso, hacían ruido, se sajaban el cuerpo, eran hermanos, personas que hacían sentir el dinamismo emocional. Empiezan temprano con su sacrificio y empiezan a clamar a su Dios. Pero Satanás en ese momento no se atreve ni siquiera
a hacer nada porque Dios lo tiene ahí agarrado. Porque no es que en la fuerza de la tiniebla, no es que hacen. Hay controles espirituales que Dios permite que ellos fluyan, hermano. Porque la maldad existe. Y los brujos a veces pueden hacer cosas, amén, que Dios le permite que ellos hagan, pero no saliéndose del poder sobrenatural de Dios, porque el poder sobrenatural de Dios está por encima de la maldad. Y lo tiene bajo control. Y para avanzar un poquito en el mensaje, hermano, no pudo hacer nada. Estaban desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde haciendo bulla, haciendo sin número de, rompiéndose la piel, destruyendo su ropa en orgía, porque era la forma que ellos adoraban, violando niños en ese momento, porque era un culto satánico, hermano. Y dice la Biblia entonces que cuando llegó el tiempo de Elías arregla el altar, recupera una palabra que Dios le había dicho a su amigo Abraham, Isaac y Jacob, y hace una reclamación. Y la Biblia presenta que Elías le dijo a Dios que se acuerde de Abraham, de Isaac y de Jacob, de sus promesas. Y descendió fuego del cielo y consumió el holocausto que Elías había presentado. Hermano, y Elías que había puesto agua en el altar y había hecho un caminito, se había llenado de agua. Y la Biblia dice entonces que Dios quemó el holocausto, vino fuego del cielo y lamió el agua y se hizo el milagro. No podía quedar así. Elías, había un pacto y Elías le dijo a ellos que como el Dios de ellos no respondió, agarra al profeta Baal y Acera y dególlenlo. Y lo mataron a todos. Yo me pregunto, yo he predicado muchas veces sobre este tema, yo me pregunto en ese momento, ¿dónde estaba Jezabel? Porque la Biblia en ninguna parte presenta que ella estaba ahí, sino que acá era que estaba ahí el rey. Jezabel estaba en otro lugar, yo no sé dónde. Estaba haciendo cosas maldad. Y la Biblia dice entonces que cuando acá llega a la casa, a su casa, que le dice todo lo que ha sucedido, Jezabel decreta una palabra poderosa. Versículo 19, capítulo 19 dice, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y ahí viene la palabra poderosa y ahí que vamos a entrar en el mensaje. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Elías, que viene de su mejor momento, de su mejor temporada, hermano, había matado 450 profetas, había proclamado a Jehová, el Dios del cielo, había hecho descender fuego del cielo, escucha un ultimátum de una mujer sagaz, una mujer de maldad, y sale huyendo, hermano. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde. Los simples pasan derecho y reciben el daño. Y entonces, hermanos, Jezabel, que se propuso matar a Elías sale huyendo, sale corriendo y se para en Berseba, llega a Berseba, la parte sur de Israel, y deja a su criado allá. Y se fue al desierto un día de camino y está debajo de se encuentra un árbol, una matita, y se esconde bajo la sombra. Dice la Biblia que él, en el capítulo 19, versículo 4, dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose a dormir debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Aquí yo quería traer el mensaje de ustedes, para que me puedan entender todo lo que quise decirle del principio. Elías era un tipo extraordinario, un tipo que había desafiado a la maldad, había desafiado al mismo infierno. Ahora se ve en una condición vulnerable.
está huyendo, está corriendo, hermano. Está en una condición humanamente muy vulnerable. Está en una condición emocionalmente decaída. Incluso la Biblia es clara y dice que él deseaba morirse. Tenía mucha presión encima. Y encontramos que un ángel lo despierta, le hace una comidita, ¿verdad? La comparte y le dice, levántate, Elías. Nosotros, hermanos, cuando vemos a un hermano o una hermana que ha batallado batallas férreas, ha peleado guerras incansables, pero por un momento dado vemos que ese hermano está débil, está llorando, está en una situación complicada, y nosotros lo primero que hacemos es, pero tú no tienes fe. ¿Y dónde tu fe? ¿Y dónde tu fe? Y empezamos a cuestionar si esa persona es verdaderamente creyente. Y empezamos a decirle, ¿por qué es lo que tú le sirves? Y ese hermano lo que está es pasando un momento de mucha presión espiritual y emocional, porque hay una fuerza contraria que ha batallado y lo ha dejado agotado en el suelo posiblemente, sin fuerza para levantarse. Sin embargo, el ángel lo que hace, que le dice, levántate, y le prepara comida para que siga avanzando. Dice el versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortaleciendo toda aquella noche, lo que ella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oré, el monte de Dios. En todo el trayecto de Elías a su camino a Oré, nunca el ángel que lo acompañó lo cuestionó. Solamente le decía, levántate, porque el largo camino te resta. Esa era la fortaleza que el ángel le daba a Elías. Le preparaba comida, lo fortalecía, pero no lo cuestionó. Y ese es un problema que nosotros como iglesia, hermano, o muchas iglesias tienen, que cuando ven un hermano o una hermana con situaciones, amén, que lo han tumbado en un momento dado, que lo han hecho retroceder, pensamos que ese hermano o esa hermana no tiene fe o que ha negado, hermano, la existencia de Dios, y empezamos a señalarlo, empezamos a cuestionarlo. Incluso hay una mala práctica que se da mucho y decimos, ese pecó. ¿Cuál fue tu pecado? Dímelo, compártelo. Y empezamos a cuestionar un hombre o una mujer que ha venido, vamos, manteniendo esas batallas, esas guerras, hermano, incansables, esas guerras que han sido casi infernales para mantenerse de pie, y en un momento dado, esa persona que ya está agotada se siente desmayar. Pero ahí viene el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que lo tienen, y lo defiende. Yo quiero decirte en esta mañana que Él es que te sostiene. Él es que te da la fuerza. Tu fuerza no depende de lo que digan la gente allá afuera. Tu fuerza depende del que te llamó. Y aunque Él tenga que cocinarte para alimentarte, porque Él te alimenta con una comida especial, Él te dice, levántate porque el largo camino te resta. Y seguimos con el mensaje que quiero traerle de parte del Señor. Y Elías llega al monte Oré. Cuando llega allá, el ángel se le aparece. Y lo primero que hace el ángel es, le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Elías se mete en una cueva, hermano. Se mete en un momento de debilidad.
en un momento, hermano, de tristeza, en un momento donde tú no dependes de tu fuerza, tú dependes de las fuerzas que Dios te da. Y Elías se mete en esa cueva, hermanos. Se mete en esa cueva y la palabra de Dios que viene sobre él dice, ¿qué haces aquí? Eso es un principio lingüístico, amén, que significa que la voz estaba en la cueva ya, esperando a ese Elías cansado y agotado para fortalecerlo. ¿Van conmigo, verdad? O sea, que en el momento de nosotros estamos en el suelo está Dios con nosotros, para fortalecernos y darnos la mano y levantarnos. Y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Hay 4 principios que yo aprendí y quiero compartirlo con ustedes en esta mañana. Y él le dice, yo quiero que tú salgas porque quiero hablar contigo. Y Elías, en medio de su cansancio, su agotamiento espiritual, en medio de su proceso, está y saca fuerza donde no hay, más la fuerza que Dios le da. Y dice la Biblia que entonces él sale, versículo 11, dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompían los montes. Cuando Elías oró por lluvia, que vio la mano, capítulo 18, que vio la mano, que su criado vio, que él oró entre sus rodillas, él tuvo que salir corriendo junto con el rey, porque se iba a mojar. Y dice la Biblia que hubo un viento recio que vino junto con la lluvia. O sea, Elías conocía cómo Dios se manifestaba. Ese viento que se manifestó en ese momento junto con la lluvia era un viento de Dios. Pero en esta ocasión, él vio que había un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Cuando nosotros estamos en esa condición que yo le acabo de describir a ustedes, una de las maravillas que suceden en ese momento es que aprendemos a conocer a Dios. Y entonces, después dice la Biblia que vino un fuerte terremoto. Y cuando estamos en esa condición, queremos escuchar. Que venga alguien y nos dé una palabra profética. Que venga alguien y diga algo de parte de Dios. Y que haga bulla. Porque nosotros los evangélicos, los cristianos pentecostales, nos gusta mucho el ruido. Y pensamos siempre que Dios solamente se manifiesta en el ruido y en el desorden. Bíblicamente es incorrecto eso. Porque Dios trabaja en el corazón de forma sutil con el ser humano. ¿Cuánto estoy diciendo que Dios se manifiesta también en un momento dado? Pero Dios siempre quiere algo personalizado con las personas. Valga la repetición. Y entonces vino un terremoto. Y Elías supo que Dios no estaba en ese terremoto. Y después del terremoto, primero, ¿qué fue lo que vino primero? Un viento, ¿verdad? Y él se da cuenta por el Espíritu que Dios no estaba en el viento, que rompía y que rompía sillas y que daba palabras proféticas y que hablaba una cosa del otro mundo. Se dio cuenta que Dios no estaba ahí. Después vino el terremoto que sacude los cimientos, que dice esto. Tampoco Dios estaba. Y yo le decía a usted ahorita que Elías oró para que descendiera fuego del cielo. ¿Se acuerdan? Ahora Elías ve un fuego.
que desciende. Elías está viendo ese fuego, él lo conocía. Pero dice la Biblia que Dios en ese momento no estaba en el fuego. Porque a veces nosotros ponemos la esperanza en las cosas inanimadas, cosas que a veces creemos que Dios debe de manifestarse de esa manera. Y Dios quiere enseñarnos y nos quiere mostrar que es de esta manera que Él lo va a hacer. Y nosotros nos resistimos a escuchar que Dios tiene un plan diferente a lo que nosotros hemos trazado. Y entonces, Elías escuchó un silbo apacible y delicado. Escuchó un ambiente tranquilo y de paz. Escuchó, hermano, un silbo de mucha tranquilidad y entendió que Dios estaba en el silbo apacible. Cuando Elías conoce o aprende a diferenciar una manifestación de Dios, fue en el proceso, hermano. Tú no vas a conocer a Dios, cómo Dios te habla, cómo Dios se manifiesta. Hermano, hay que tener cuidado. Quiero decirle esto como pastor de la iglesia, quiero decírselo de parte del Señor. Hay que tener cuidado porque Dios no habla todos los días. Dios no le dice a ti todos los días esto. No, Dios no habla todos los días, hermano. Esas personas que todos los días Dios le está hablando, tiene que tener cuidado, hermano. Tiene que tener cuidado porque a Dios se conoce en los procesos. Uno conoce a Dios en la intimidad. Y Elías, hermano, no estaba dispuesto a ceder esa gran oportunidad de ver una manifestación del cielo. Y él quería aprovechar esa manifestación del cielo. Y esperó. Nosotros, los peloteros que están aquí, que saben de pelota, principalmente los liceístas, los aguiluchos son un poquito más trazados. Saben que casi siempre no se le tira al primer strike. Aunque venga por el centro. No es bueno tirarle al primer strike. Y esta clasecita de pelota viene gratis. No siempre se le tira al primer strike. Nosotros, cuando estamos en esa condición, somos muy dados a llevarnos de cualquier persona que no tiene ninguna relación con Dios y viene con una palabra bonita que aparente lo que nosotros queremos escuchar y nos dejamos engañar. Nos ilusionamos, nos dejamos envolver y salimos peor que como entramos. Porque pensábamos que Dios estaba en el viento, en el terremoto o en el fuego. Dios está en tu intimidad. Dios está en tu corazón. Dios está hablando contigo, hermano. Dios anda buscando personas como Elías, que en medio de la crisis aprendan a escuchar su voz. Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos, hermano, a conocerle en la intimidad. Dios necesita, Él anhela que nosotros aprendamos a conocerlo a Él en la intimidad. Es bueno que ustedes se lleven de mí como pastor, que obedezcan, pero lo más importante es que ustedes aprendan a conocer a su Dios en personalidad, hermano, que ustedes tengan una relación íntima con Él.
Porque yo no le puedo suplir lo que ustedes necesitan espiritualmente. Es el Espíritu Santo que va a hacer que ustedes y yo seamos transformados. Entonces, Elías, hermano, entendió este principio y esperó con calma. No se fue en el primer strike, ni en el segundo, ni en el tercero. Él esperó porque ya él había experimentado la voz de Dios. Tú necesitas, iglesia, conocer la voz de Dios. Tienes que aprender. No puedes que tú en las redes profetizando y hablando palabras proféticas y diciendo cosas maravillosas, bellísimas y haciendo cosas extraordinarias. No siempre Dios está ahí. Cuando tú veas que todo es bonito, que no hay nada malo, tienes que tener cuidado porque algo envenenado te están vendiendo. Elías era un hombre que cuando decía que se descienda sobre el cielo, salió huyendo y debajo de un árbol quiso morirse. Dios no lo cuestionó, sino que Dios le dijo, levántate, porque largo camino te resta. Esa es la palabra que Dios tiene para ti hoy. Levántate, porque largo camino te resta. Y yo, dice el Señor, el Señor nos dice en esta mañana, y yo te voy a acompañar. Dios te bendiga.